empezar un tema muy interesante que prácticamente es el pan de cada día de todas las personas que hacemos consultorio, que tiene que ver con la presión arterial, ¿verdad? Sabemos que la presión arterial es una patología cada vez más prevalente. Mañana vamos a continuar hablando ya más específico, pero hoy ya vamos a ver cuáles son los trastornos y de qué manera se producen las afectaciones dentro de la presión arterial. Tenemos que recordar que básicamente la presión viene a ser refleja, ¿verdad?, lo que sería la expulsión rítmica de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Sabemos que esto se va a elevar durante la sístole y luego se va a disminuir y se relaja en la diástole. Y normalmente casi el 70% de la sangre ya sale en el primer tercio de la sístole. Bien, entonces tenemos dos presiones que manejamos, la presión sistólica, la presión diastólica, que valores normales radica, ¿verdad?, entre 120 de sistólica y 80 milímetros de mercurio de diastólica. Existe una diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Esta se llama presión de pulso, que tiene que variar entre más o menos 40 milímetros de mercurio. Esto es muy importante porque personas que padecen patologías valvulares o que están con algún disturbio hemodinámico, esta presión de pulso va a verse afectado. Entonces, tiene que existir esta diferencia importante. O sea, no es lo mismo 180, 170, por ejemplo, ahí ya hablamos de un diferencial menor, entonces esto nos habla que la hemodinámica está afectada. También pasa lo mismo en algunas valvulopatías en donde el diferencial es muy importante, por ejemplo, 140-80, 160-80. Entonces, eso también nos habla de patologías. Bien, ¿cuáles son los dos factores que afectan en la magnitud de la presión? El volumen de sangre que es expulsado en un minuto, que es el volumen por latido, volumen latido, y también tener en cuenta la distensibilidad del árbol arterial. Y esto tiene mucho que ver cuando veamos mañana, ¿verdad?, cuando hablamos de las causas, de los factores de riesgo de la presión alta, y uno de ellos es la edad. Justamente por eso. ¿Por qué? Porque la distensibilidad de las paredes va a verse afectado, entonces esto también hace que aumente el riesgo de padecer hipertensión. ¿Qué es aquel que está allá? ¿Es un dibujito o es de verdad? Pensé que ya era un bicho. Bien, entonces, como habremos visto en las clases anteriores, la presión arterial depende o se determina del gasto cardíaco y por la resistencia vascular periférica. Tema de exámenes, yo siempre pregunto, abierto, les cuento, anoten. Sí. ¿De qué depende la presión arterial? El gasto cardíaco, resistencia vascular periférica. Entonces, la PAM tiene que ver el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Y como ya hemos visto, el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Bien, ¿cuáles son los mecanismos que están relacionados cuando una persona está ante un episodio, ya sea hipotensión o hipertensión? Son los cuadros de regulación aguda en donde el organismo trata de regular esta presión en segundos a minutos, o sea, es rápido. ¿Y esto en qué caso se ve? Por ejemplo, en la actividad física
o relacionado al cambio de posición. Entonces, estos vasoreceptores y estos quimiorreceptores, ¿verdad?, tienen que activarse para poder regular. Entonces, este es el ejemplo clásico, tema de examen de por vida, no importa cuándo lean esto. Entonces, la presión arterial, ¿de qué depende? Del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, a su vez, ¿de qué depende? Del volumen sistólico, o sea, el volumen de sangre que es eyectado, volumen sistólico, y de la frecuencia cardíaca. A su vez, vemos que cuáles son los factores que actúan o que modifican la resistencia vascular periférica. Y ahí vemos la actividad simpática y también tenemos el eje. El eje, angiotensina, aldosterona, que es lo que se activa y es lo que hace que aumente la retención de agua y sal, aumenta el volumen y favorece el retorno venoso. Entonces, este viene a ser, ¿verdad?, el ejemplo más clásico, básico que tenemos que manejar para poder comprender el mecanismo por el cual ocurre la hipertensión, ¿verdad? La gran mayoría de los pacientes que cursan con hipertensión están relacionados a lo que vendría a ser las medidas higiénico-dietéticas. O sea, hay un desequilibrio, ¿verdad?, en la ingesta de sodio, de sal, mejor dicho, y esto es lo que hace que se vea afectado esta resistencia y que hace que aumente la presión, ¿verdad? Y esto también tiene mucho que ver, como ustedes mismos pueden darse cuenta, lo que es la actividad simpática. Entonces, seguramente ustedes ya escucharon alguna vez a algún familiar que les dice: ay, que estoy muy nerviosa y me sube la presión, no sé qué, yo no me puedo poner nerviosa, que ya sube. Bueno, acá está. Sabemos que todo lo que está relacionado a los nervios tiene que ver con el simpático, que sabemos que tiene un efecto de aumenta la fuerza de contracción y también aumenta la frecuencia cardíaca, entonces esto hace que aumente la presión, ¿verdad? Pero siempre tener en cuenta que este mecanismo patológico está activado porque todo este eje está alterado por ende, ¿sí? O sea, si es que una persona tiene ante cualquier evento y tiene un pico hipertensivo, es porque el eje está afectado, ¿verdad? Basalmente ya ese mecanismo compensatorio, ¿verdad?, para poder regular ya está afectado, o sea que hay que tratar. Bien, como les dije, tenemos los mecanismos neurales específicamente relacionados al simpático. Entonces acá vemos ahora también tanto el simpático como el parasimpático. Tenemos el seno carotídeo, ¿verdad?, el tronco brachiocefálico, el callado aórtico. Todo esto están relacionados con principalmente los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo. Entonces, el centro cardiovascular nos permite identificar mediante los reflejos intrínsecos, vasoreceptores, quimiorreceptores, qué es lo que hace que se pueda regular a corto plazo. O sea, identifican un aumento, una dilatación importante, ya se activan para poder regular de forma importante. Y los reflejos extrínsecos están relacionados a lo que vendría a ser la respuesta del organismo, por ejemplo, ante el dolor. O sea, cuando hay dolor, sube la presión, ¿verdad? Cuando está con frío, sube la presión. Por eso ahora hay tantas crisis hipertensivas. Entonces, nuevamente, ¿verdad?, podemos ver que nuestros reflejos responden tanto a estímulos intrínsecos relacionados a los quimiorreceptores y extrínsecos. Bien, entonces acá los varos o presorreceptores también relacionados en las paredes de los vasos y como les mencioné, estos se activan o responden a cambios, por ejemplo, estiramiento vascular. Esto envía un mensaje al tallo y ahí hace que se vuelva
a regular la frecuencia, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta principalmente cuando las personas practican actividad física. Entonces, hay un aumento del trabajo, hay un aumento de esfuerzo, entonces estos vasoreceptores tienen que estar todos activados a modo de regular. Entonces, esto, por ejemplo, se controla principalmente cuando las personas van a hacer una actividad física, qué sé yo, una media maratón, una maratón, lo que fuere, se hacen la prueba de esfuerzo y ahí evalúan cómo ese organismo responde al aumento de la presión, ¿verdad? En cuánto tiempo llega a regular y si llega a regular, porque si no también, si no existe una regulación también es muy peligroso, ¿verdad? O lo contrario, que inclusive nos habla ya de patologías isquémicas, que es cuando una persona, por ejemplo, se somete a un esfuerzo y no sube la presión. Ahí, por ejemplo, quiere decir que no está teniendo la respuesta que debería tener, entonces hay que buscar la causa. Entonces, ese es el peligro que suelen hacer hipotensión ortostática, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos estos mecanismos tienen que funcionar de manera correcta para poder ir regulando en relación a los cambios, ya sea de posición o de actividad. Bien, entonces los quimiorreceptores principalmente son los que vigilan contenido de oxígeno ahí en el cuerpo carotídeo y también en los cuerpos aórticos. Y esto se tienen que ver más bien para ayudar, o sea, la respuesta ahora viene a ser regular la ventilación y esto también va al tallo y también, por ejemplo, se identifican que están ante un episodio, o sea, hay una disminución del nivel de oxígeno, están ante un nivel de hipoxia, entonces causan vasoconstricción para poder recuperar el flujo. Muy bien. Después tenemos el mecanismo humorales que justamente ustedes hace poco ya rindieron. Ahora ya saben cómo responde al estrés los mineralocorticoides, ¿verdad? O la corticotropina, ¿verdad? Sí. Bien, entonces tenemos nuestro eje renina-angiotensina-aldosterona, la vasopresina y las catecolaminas. ¿Y esto de qué manera actúan? Actúan controlando lo que es el tono vascular. Bien, entonces, ¿qué hacen las catecolaminas? Entonces, tienen efectos inotrópico y cronotrópico positivo. Aumentan la frecuencia y aumentan la contractilidad cardíaca. ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Sabemos que la renina se produce principalmente, ¿verdad?, en la parte renal, se libera por las células justaglomerulares y como respuesta al aumento de la actividad simpática o descenso de la presión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta el volumen extracelular o también aumentar la concentración de sodio. Entonces, acá tener en cuenta, ¿verdad? ¿Cuándo se activa el eje? El eje se activa antes. En situaciones patológicas, un descenso de la presión arterial o en respuesta al aumento de la actividad simpática. Por eso que en las patologías cardíacas, ¿verdad?, son consideradas neurohumorales, porque están mediados del simpático y también tenemos acá muy bien identificado la parte endocrinológica. Bien, y acá vemos entonces nuestra renina producida, ¿verdad?, por el riñón en acción hace que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1, ¿verdad? Luego la angiotensina 1 a través de la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2. Este proceso ocurre a nivel pulmonar. La angiotensina 2, ¿cuáles son sus efectos? Tenemos un efecto directo a nivel de los vasos que genera la vasoconstricción de las arteriolas sistémicas y esto hace que aumente la presión. Así también estimula a la aldosterona que hace que aumente la reabsorción de sodio. De esta manera también aumenta el volumen y aumenta la presión arterial. Fácil, ¿verdad? Fácil de entender el eje. Entonces,
¿Dónde actúan los antihipertensivos? Acá o acá, ¿verdad? Los IECA, los inhibidores, la enzima convertidora, entonces actúan acá, entonces no se produce angiotensina 2 y por ende este efecto se ve afectado, ¿verdad? Y los ARA2, ¿qué hacen? Actúan acá, ¿verdad? Entonces impiden o bloquean a la angiotensina 2 y por ende todo este efecto se ve afectado, va la redundancia. Entonces por eso es que nuestros antihipertensivos de primera línea son los IECA ahora 2, porque podemos ver son los que más están relacionados con la fisiopatología de la hipertensión. O sea, si yo quiero cortar la cadena normal, la cadena fisiopatológica de la hipertensión, con estos medicamentos yo puedo lograr, ¿sí? Y otra cosa que también es importante que ustedes manejen, porque por más que ustedes digan medio médico, ¿verdad? Ya tienen familiares, ya les preguntan las cosas, entonces tienen que manejar porque esto es básico, ¿verdad? Aparte de que son los que actúan sobre el eje en sí, tengan en cuenta también son los que hay más evidencia del efecto sobre el remodelado cardíaco. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a explicar. ¿Se acuerdan cuando vimos hipertrofia miocárdica? Bueno, entonces un paciente hipertenso, sabemos que el corazón para poder bombear la sangre, entonces se vuelve musculosito, ¿sí? Tiene una hipertrofia que a la larga esto va a llevar a insuficiencia cardíaca si no se llega a tratar. Bien, entonces, estos medicamentos, los IECA ahora 2, hay estudios, evidencias que ayudan a mejorar esta hipertrofia. Entonces, por ejemplo, el valor normal de las paredes tienen que ser 11 milímetros. 11. Hay pacientes que tienen 14, 15, 16, por ejemplo. Entonces, se vieron estudios que a los 1 año, por ejemplo, esto ya suelen mejorar esta hipertrofia. Entonces, por esos beneficios, aparte de ello, también es nefroprotector y también tiene protección cerebral, es que nosotros son considerados nuestra primera línea. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Nosotros no le podemos privar a un paciente de todos estos beneficios por iniciar otro. ¿Me entienden? Entonces, siempre cuando ustedes ahora están ya un eslabón, ya creo que ya están más cerca de lo que es la medicina en sí, las patologías, enfermedades. Entonces, cuando van a elegir un antihipertensivo, tengan en cuenta eso. No solamente tratar, sino también qué beneficios a más, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Porque yo veo pacientes que le dan atenolol, por ejemplo. ¿Atenolol qué es? Un beta bloqueante. Y yo solamente voy a actuar. Ay, no. Yo solamente voy a actuar acá. Frecuencia cardíaca. Y y todo esto. Acá también puede ser, pero ¿y esto? ¿Entienden? Lo mismo también la nalodipina. La nalodipina también es muy bueno. Los bloqueantes cálcicos, la misma cosa. Pero yo no voy a actuar sobre el eje. Entonces, siempre que yo pueda, porque hay también situaciones en las que no se va a poder, por ejemplo, pacientes renales, etcétera. Entonces ahí obviamente estamos maniatados, no podemos. Pero siempre que yo pueda, tengo que indicar estos IECA ahora 2 por todos los beneficios que van acompañados. Bien, entonces acá nuestro eje. En cuanto a la regulación, también tenemos la vasopresina, también regula la osmolaridad, también tiene un efecto vasoconstrictor directo. A largo plazo también tenemos el mismo eje, es el encargado de controlar. Acá esto se ve principalmente ya sea al controlar el gasto cardíaco y también por la autorregulación del flujo. Bien, esto también es interesante que tengan en cuenta lo que es la variación de la presión arterial. Esto también
es importante para el momento en que tengamos que elegir el fármaco que vamos a dar. Porque sabemos que hay fármacos que se dan cada 12 y fármacos que se dan una vez al día. Entonces, en condiciones fisiológicas, normalmente la presión suele estar más elevada en la mañana, luego tiene que ir disminuyendo durante el día y la noche y el nivel más bajo tiene que ser entre las 2 y 5 de la mañana. Eso es en condiciones normales. Hay personas, por ejemplo, que suelen tener afectado y suelen hacer picos hipertensivos en las horas de madrugada y hacen lo que es el edema agudo de pulmón hipertensivo. Entonces, esos pacientes se van a beneficiar más de la medicación que sea cada 12 horas o dar en horario de la tarde para poder cubrir ese horario, ¿verdad? ¿Cuál es el método auxiliar? Ya pregunto, MAPA, ¿verdad? Si ustedes quieren controlar la presión arterial, MAPA. Muy bien. Y acá, esto ya vimos cuáles son los regulantes en relación al flujo, cómo se puede ver si hay una vasodilatación, la hipotensión amenaza la vida de manera directa, la hipertensión también está asociada a muchas comorbilidades, recordar los vasos, las capas, la externa, la media, la íntima, los capilares son más delgados, obviamente también en relación a la función que éstas desempeñan. Sabemos que es para el intercambio de nutrientes, de gases. Entonces, son particularidades que éstas tienen en relación a la función que van a cumplir. Entonces, acá podemos ver las arterias grandes, las arteriolas y los capilares en la parte terminal. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos encontrar en relación al sistema arterial? Repasar un poquitito, ¿verdad? Las arterias grandes son consideradas arterias de transporte, son las que tienen abundantes fibras elásticas. Las medianas tienen que ver más bien con la regulación, contracción y controlan lo que es la distribución sanguínea. Y las pequeñas ya son las que regulan a nivel capilar. ¿Cuáles pueden ser afectaciones que pueden presentar las arterias? Pueden tener isquemia, puede haber una reducción del flujo o puede haber también áreas de infarto, o sea, zonas de necrosis. Otra forma también de afectación tiene que ver con el acúmulo de derivados de colesterol, que es la dislipidemia. Esta dislipidemia puede ser mixta cuando la persona, a la par que aumenta el número de colesterol, también aumentan los triglicéridos. Valor normal de colesterol, 200, ¿verdad? Y el colesterol LDL, 100, ¿verdad? 100. El objetivo, 100. El omega 3, yo diría más bien estatinas. Estatinas. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo no puedo decir nada porque ustedes me tienen monitorizado, si no voy a decir nada. Otra patología asociada, ¿verdad? Por ejemplo, si una asociada depósitos de cálcico por un hipertiroidismo, por ejemplo, tratar. Pero si el colesterol como tal, sí. Por eso es que es tan bueno. Y los beneficios, así como la hipertensión, ¿verdad? Los beneficios sí son muy comparados a no hacer nada. Por eso también, ya que estamos hablando de todo un poco, y
me parece interesante este feedback, ¿verdad? De hablar un poco. Hoy en día, si nos pasamos un poquito a 10 años atrás, existía como una actitud más expectante. O sea, tipo, se trataba, le daban las medidas y observar. Hoy en día se está insistiendo en cortar esa actitud de no actuar y al contrario tratar como tal. O sea, si vos tenés en alguna consulta datos de hipertensión, tratas. Claro, también podés hacer las medidas higiénico-dietéticas, tienen que cuidar la alimentación. Sabemos que va a beneficiar, sabemos, pero no podés vos esperar que eso actúe en tu paciente. Claro, dale, no digo que no le des, insistí, pero ¿qué pasa? Vamos a suponer lo que yo veo bastante, ¿verdad? No, tu presión va a bajar el día que vos bajes de peso. Y mientras que no baje, va a tener, y si tiene una ACV en ese camino, y si tiene un infarto en ese, ¿entiende? Entonces, hoy en día, tratás, ¿verdad? Es más, las nuevas guías hablan inclusive de doble terapia de entrada, inclusive. Por eso es. Tratás y después le vas quitando, bajando, ¿verdad? Conforme el paciente va mejorando sus medidas, ¿verdad? Pero tratá primero. Y lo mismo también. Claro, no vayas a esperar que se complique y después tratar, porque ahí lo que vienen todos los problemas. Tenía una paciente, me hace acordar, y continuamos después, me dijo, que ella tomaba su remedio, solo tomaba su remedio a la tarde si no hacía su caminata. Si hacía caminata no tomaba. Le dije, no es así, ¿verdad? No es así, claro, no es directo, no es que tipo hoy camino y ya no, ¿verdad? Porque ese tiene un efecto benéfico a largo plazo, ¿sí? Entonces, claro. Sí, ese es. Y hoy, justamente, hoy tengo un paciente que se fue, está en diálisis por presión alta. Eso para mí es triste, así de toda ir a diálisis por hipertensión. Sí, el omega entonces es lindo, pero estatina. Yo soy tiene estatina. Vamos a hablar después de la evidencia. Bueno, entonces primarias es cuando hay un acúmulo independiente de otros problemas y secundaria es a los problemas de salud y conducta, ¿verdad? La primaria, ¿qué tenemos que saber? Tiene mucho que ver con la base genética. Son las famosas dislipidemias familiares, hipertrigliceridemias familiares. O sea, el paciente no está relacionado a la mala alimentación, ¿ok? Así en términos simples. Pacientes jóvenes, no sedentarios, nada, entonces, y LDL elevados, familiar. Y la secundaria es lo que más solemos encontrar asociados a los factores dietéticos, obesidad y otros factores metabólicos como la diabetes mellitus. Y conjugan lo que vendría a ser el síndrome metabólico. Motivo cada vez más frecuente de morbilidad y mortalidad. Y cada vez en pacientes más jóvenes. Entonces, tengan en cuenta. La aterosclerosis ya viene a ser el acúmulo, ¿verdad?, de estas placas dentro de las paredes de los vasos. Sabemos que están relacionados a otros factores como el tabaquismo, obesidad, hipertensión, diabetes y activación de la proteína C. Entonces ¿verdad?, se forma una estría grasa que va acompañada de una placa ateromatosa que luego suele romperse. Entonces, este sí es el dibujito del gatito. Los monocitos y los lípidos se adhieren y luego estos van a ser digeridos por los macrófagos y luego se van a oxidar. Entonces, estas estrías grasas
van a crecer, proliferar. También los macrófagos van a liberar mediadores inflamatorios y así estos son los que después sufren ya sean rupturas, ulceraciones, depósitos y ahí comienzan ya todas las complicaciones. Y nuestro mecanismo inicial de daño tiene que ver con la lesión endotelial, o sea, tuvo que haber una lesión inicialmente y ahí ya se producen los acúmulos. Esto obviamente va a tener la clínica en relación a la ubicación de la arteria afectada, va a haber estrechamiento, obstrucción, trombosis o también pueden hacer que se generen dilataciones patológicas que son los aneurismas. Después tenemos la vasculitis, que viene a ser como una afectación de los vasos, van acompañados de inflamación y necrosis. Generalmente afectan las arterias de mediano calibre y las endoteliales, y esto pueden ser muchas causas, ¿verdad? Las más comunes son asociados a cuadros autoinmunitarios y también pueden ser secundarios, por ejemplo, a cuadros infecciosos. Entonces, también físicos, lesiones mecánicas y todo esto va a llevar a la necrosis de ese vaso. Otra forma también de presentación tiene que ver con las arteriopatías periféricas, donde cuando el paciente presenta afectaciones, para la redundancia, de la circulación periférica y el paciente va a tener clínica esta isquemia y esto va a depender del grado, ¿verdad? Por ejemplo, Solórzano tiene que ver con lo que es la claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente va a referir dolor al caminar. Dolor al caminar. Disfunción, infarto y necrosis. Una complicación grave tiene que ver con una oclusión arterial aguda. En este caso también pueden ser secundario a un trombo, a un émbolo que haya viajado o también relacionado a la presencia de una placa aterosclerótica. Entonces el paciente va a tener, cuando es agudo, va a haber una disfunción brusca de la circulación, va a tener puntada, palidez, calor, puede haber pulso ausente, dolor. El dolor es el dolor de isquemia, un dolor intenso, van a gritar de dolor. Parestesia también y parálisis. Y también pueden ir acompañados, ¿verdad?, de hormigueo, frialdad y cambio de coloración del pie. Todo asociado a la falta de circulación. Esto es un cuadro de una urgencia importante. Diagnóstico, ¿verdad? Se hace la ectoscopía con los signos, valoración, palpación y evaluar el tratamiento embolítico si es para cirugía, para una embolectomía. Y acá vemos todo lo que vendrían a conformar la enfermedad oclusiva aterosclerótica, ya sea la femoral, la poplitea, o sea, dependiendo de dónde se ubica este trombo, entonces pueden ser dentro de un vaso. Acá también nuevamente está presente la claudicación intermitente, si es que esto se manifiesta como el dolor en la pantorrilla, ¿verdad?, por el consumo. Y también van acompañados los cuadros crónicos. Esto se suele ver principalmente en los pacientes diabéticos, ¿verdad? Pueden haber atrofia, pie frío y hay pulso débil. Diagnóstico se hace por el ecodoppler. Tratamiento, restablecer, ¿verdad?, la circulación y aliviar los síntomas. Y acá tiene mucho que ver el hábito tabáquico. Hace poco un señor se fue así por eso y le dije y se enojó. Estaba fumando, el señor fumaba y hizo una oclusión arterial aguda. Y yo le dije, señor, ¿y qué me hizo esto? Y el cigarrillo, señor, le dije. Y se enojó. Y bueno, es que le voy a decir más. Exactamente, cualquier cosa, menos un cigarro. Ofendido, ofendidísimo. No, quería así que dejar su remedio. Le dije, bueno, señor.
Claro, cualquier cosa. No, la vacuna es el culpable de todo. Todo es vacuna. El señor fuma todo el día, pero es vacuna. ¿Eh? Bueno, la tromboangiitis obliterante también es una enfermedad asociada a la formación de trombos. También afecta a las arterias de mediano calibre. Generalmente afecta la parte distal y en pacientes jóvenes. Y suelen presentarse así. Ahora va a haber una afectación, pulso disminuido, cianosis, cambio de color, uñas gruesas y también relacionado al hábito tabáquico. Después tenemos el fenómeno de Raynaud. Hay fenómeno de Raynaud y enfermedad de Raynaud. Esto viene a ser una afectación de la circulación, puede estar relacionada a enfermedades inmunitarias, inmunológicas como las colagenopatías, esclerodermia o lupus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera vasoespasmo, ¿sí? Estos vasoespasmos en relación a estímulos y esto va generando esta manifestación. Y obviamente, muchas veces también esto puede, por ejemplo, en respuesta al frío, por ejemplo, pueden aparecer. Entonces, cambios de la coloración de la piel, sensación de frío, entumecimiento, hormigueo, acompañado también de la afectación de las uñas, de los pelos, también afecta la parte de la coloración de los pulpejos, los dedos, y también puede haber una hiperemia en la parte proximal al área de vasoespasmo. Y tenemos, ¿verdad?, el diagnóstico, obviamente, en base a la historia clínica, la anamnesis, antecedente de vasoespasmo y tratamiento, obviamente, tratar de controlar y, por ejemplo, si en respuesta al frío, utilizar los guantes para mantener las manos calientes. Bien, después tenemos los aneurismas. ¿Ustedes ya vieron aneurismas? Paciente con secuela. Entonces, los aneurismas vienen a ser dilataciones de las paredes de los vasos. Estos pueden ser verdaderos o falsos. Son verdaderos cuando tienen las 3 capas de los vasos. Y falsos es cuando están relacionados. Acá, por ejemplo, podemos ver, hay un desgarro de la pared y ahí hay un paso o extravasación de la sangre y ahí se forma, ¿verdad?, el pseudoaneurisma. Hematoma, disección, por ejemplo. Y acá tenemos las distintas maneras en las que pueden presentarse en forma de cereza, fusiforme, sacular o disecante, que es cuando hay un desgarro, cuando se rompe. Esto es un cuadro grave, una emergencia. Entonces, acá vemos las distintas formas, si es sacular en forma de saco, fusiforme y si tiene una formación de pseudoaneurisma, ¿verdad? Acá vemos lo que es la disección aórtica. Este también es un aneurisma aorta abdominal. Y esto, ¿cuáles ustedes creen que son los factores relacionados para que aparezca? Muy bien, ¿verdad? Hipertensión, después. Genético, después. Claro, tabaco, ¿verdad? Claro, porque acuérdense, el tabaquismo, ¿verdad? Se van a enojar más. El tabaquismo está relacionado a una disfunción endotelial, aterosclerosis también, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta. Entonces, ¿verdad? Esta debilidad puede ser por defectos congénitos, traumatismos, infecciones, también en el caso de sífilis, por ejemplo, y aterosclerosis. Entonces acá vemos el ejemplo, el aneurisma aórtico está más asociado a aterosclerosis y también desgarro de la túnica media. Esto suele ser más común en pacientes mayores de 50 años. Entonces,
hay un aumento del diámetro de la aorta, normalmente pueden ser asintomáticos, si es más de 4 centímetros puede ser palpable, y esto se puede identificar en las medidas, por ejemplo, en una tomografía principalmente, ¿verdad? Es el gold estándar para el diagnóstico, una angiotomografía. Puede haber un dolor, ya sea por compresión de algunas raíces, y también pueden crecer y erosionar vértebras. Diagnóstico, ecografía, tomografía y tratamiento es quirúrgico. Y la parte del sistema venoso también repasar un poquitito, que pueden ser superficiales y profundas, las perforantes. Recordar que están compuestas por un sistema valvular que impide el reflujo. Entonces vemos acá las venas varicosas relacionadas primarias a las venas superficiales o secundarias en relación al flujo anómalo de las venas. También factores de riesgo tiene que ver la bipedestación, ¿verdad? Y también la obesidad relacionada al aumento de la presión intraabdominal. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Una exposición prolongada a presiones altas, esto obviamente va a hacer que se vea afectado. Entonces acá vemos las varices, van acompañados de dolor, miembros inferiores, edema, y normalmente este dolor suele mejorar las noches, obviamente relacionado a cambio de posición, ¿verdad? Al disminuir la presión hidrostática. Bueno, entonces tener en cuenta, ¿verdad? El diagnóstico. Entonces hay que tratar los factores de riesgo, ¿verdad? Aparte ya para reducir la presión hidrostática. Y las técnicas, ¿verdad? La escleroterapia, quirúrgico para disminuir las venas. En los cuadros crónicos también multifactorial, afectación de las venas, valvulares también. Entonces esto se va a afectar. Y generalmente esto suele ir acompañado de un cambio de coloración. Esto porque tiene que ver con el depósito de hemosiderina, ¿verdad? Proveniente de la degradación de los eritrocitos, y es lo que hace que tengan esta típica imagen. Entonces, insuficiencia venosa crónica. También, ¿verdad? Pueden haber, por ejemplo, lesiones ulcerosas, y normalmente suelen ubicarse en la región media, sobre el tobillo o en la parte inferior. Y otro punto también importante es que pueden ser frecuentes sitios de sobreinfección asociados a la disminución del flujo. Se pueden causar dermatitis, úlceras varicosas. Entonces siempre por eso tener en cuenta, sugerir la hidratación, ¿verdad?, de estos pacientes para evitar estas complicaciones. Y luego tenemos lo que es la trombosis venosa, que es un cuadro bastante grave también. Está relacionado a la presencia de un trombo, un émbolo dentro del sistema venoso profundo. Suele ser asociado al tromboembolismo pulmonar. Entonces va a haber una éstasis sanguínea, ¿verdad? Va a haber un estancamiento venoso del miembro inferior. Esto también hace que aumente el riesgo de TBP. Y también tiene que ver con la disfunción cardíaca. Entonces acá vemos las situaciones que aumenten la hipercoagulabilidad, también pueden favorecer el tromboembolismo. La clínica: dolor, inflamación, fiebre, malestar, leucocitosis y sedimento globular. El tromboembolismo pulmonar o la trombosis venosa profunda es una de las causas de fiebre sin foco. O sea, el paciente va a tener fiebre y puede tener glóbulos blancos normales. Diagnóstico: ecodoppler y dímero D. Y eso es todo.